Dios los bendiga. Pues continuamos, gracias a Dios, con esta serie de predicaciones. Estamos llevando una serie de predicaciones acerca del Sermón del Monte. Les voy a invitar nuevamente a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Ahí está también en la lectura. Sí, pero te recomiendo que mejor utilices tu Biblia, aprendamos a usar la Biblia. Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Mateo, estoy en Lucas, con razón no checa. Perdón. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Si gustas levantarte por reverencia a la palabra de Dios, puedes hacerlo. Síganme con su vista, dice la palabra de esta forma. Viendo la multitud, salió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de esta bienaventuranza. Como dice el versículo 6, nuevamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién tiene sed de justicia? ¿Quién tiene hambre de justicia? Déjame decirte que en el mundo, en este momento, hay tantas injusticias que parecieran pues atacarnos cada día, ¿verdad? Cada día trayendo su propio afán, cada día trayendo su propio problema. Entonces constantemente vemos injusticias, ¿verdad? ¿Qué haces ante una injusticia? ¿Qué haces si ves que alguien está siendo asaltado? ¿Te metes? No, ¿verdad? Y vemos tantas injusticias, un robo o te juegan un 4 o no sé, tantas cosas que pudieran estar sucediendo en las cuales ves injusticia. Déjame decirte que aún los propios niños en sus escuelas, con sus compañeros, con sus maestros, pueden ver injusticias. Cuanto más en el trabajo, ¿verdad? Puedes ver injusticias, ¿sí? En todo lugar donde estemos, estamos viviendo de injusticias, pero déjame decirte que esto no es algo nuevo. Jesús está hablando aquí en aquel tiempo a sus discípulos y está prácticamente dando estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y uno de los puntos que toca precisamente es la injusticia. Por eso es que dice bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Felices o gozosos o dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, o sea, que están en contra de todas esas injusticias. Pero si tú eres parte de esta injusticia, entonces hay un problema. Espero que no estemos siendo partes, y si no, lo vamos a identificar en esta mañana a través de toda esta predicación. Muy bien, la palabra justicia significa principio moral que respeta la verdad. Así de sencillo, principio moral que respeta la verdad. Ahí entra la equidad, entra la rectitud, entra la imparcialidad, ¿sí? Y pareciera que muchas personas tienen estas cualidades y en lugar de reconocer estas cualidades, ¿qué hacemos? Les juzgamos, ¿sí?
Y voy a poner de ejemplo, y perdón por este ejemplo, a nuestro presidente. Somos más fáciles para señalar, ¿sí? Si está mostrando imparcialidad ante algunas cosas, somos muy fáciles para dar nuestro veredicto como si fuéramos nosotros profesionistas o profesionales en tal materia, ¿verdad? Y rápidamente, ante la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Gatell? ¿Se llama Gatell? Hugo Gatell, gracias. Él hablaba una cosa y todos en contra, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos o tuviéramos los estudios que esa persona tiene. Constantemente hablamos por hablar, constantemente evadimos esa justicia, ¿sí? Recordemos que las autoridades han sido puestas por Dios y nuestro deber como cristianos no es juzgar lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Nuestro deber como cristianos es orar por nuestras autoridades. ¿Oras por tu presidente? ¿Oras por las autoridades? ¿Oras por los líderes del mundo? Yo sé que se equivocan, pero Dios no nos llamó a criticarlos. Y esto es defender la justicia. Y esto es tener hambre y sed de justicia. ¿Pero qué significa esto de tener hambre y sed de justicia? No sé si has leído el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista, ¿verdad? Pone un ejemplo muy claro del hambre, de la sed que tiene o que tenía el salmista por Dios. En ese caso vamos a cambiarlo y es por la justicia, ¿sí? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No sé si has visto documentales, un ciervo jadeando por agua. Caminan kilómetros y kilómetros entre tierra muy seca, hasta se notan las grietas, ¿verdad? Pero hacen grandes recorridos y no solamente estos animales, hay tantos animales que hacen este recorrido y muchos de ellos mueren por causa de sed y por causa de hambre. Y pone este ejemplo precisamente el salmista para hablar lo que significa tener hambre, tener sed. Aún el Señor Jesús confrontó a una mujer samaritana, ¿verdad? Allá en un pozo. Y le pidió a la mujer, mujer, dame de beber. Y a lo que Jesús también le dijo, si bebieras del agua que yo te doy, jamás volverías a tener sed. ¿Sí? Y constantemente nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Entonces debemos primeramente entender lo que es tener hambre, lo que es tener sed. El Señor Jesús también está hablando en este tiempo, en este tiempo donde estaban los discípulos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra por casi 3 años. Jesús sabía perfectamente lo que sucedía en muchos tiempos bíblicos. Si tú has leído la Escritura en el Antiguo Testamento, se presentan muchos tiempos de hambruna, muchos tiempos en que no llovía, y era algo, digamos, común en esos tiempos bíblicos. Y no obstante, también en ese tiempo la gente sabía perfectamente lo que era tener hambre. Anteriormente no ibas al Walmart, no ibas al Oxxo para comprar. No había nada de eso, ¿sí? Solamente algunos mercaderes que vendían. Pero cuando las cosas se ponían duras, cuando escaseaba, pasaban días o semanas sin que llegara un alimento. O muchas veces pasaban el tiempo de sed. Y si no guardaron agua, pues pobre familia, ¿verdad? Jesús entonces está hablando algo muy similar para que pudieran entenderlo los discípulos y las personas que estaban allí reunidas. Jesús, como vemos ahí una pequeña imagen, está sentado en lo alto de un monte y comienza a dar estas palabras, ¿verdad? Y una de ellas es, sean doblemente felices o sean felices los mansos, dijo anteriormente, pero ahora está diciendo los que tienen hambre y sed de justicia. Rápidamente la gente se transportaba al tiempo de hambruna, al tiempo de sed. Entonces pensaban, lo que está hablando el Señor Jesús es cuando viene un tiempo de suma necesidad. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo, un tiempo de mucha necesidad, en el cual tenemos hambre, en el cual tenemos sed de justicia.
Y muchas veces confiamos en las autoridades, pero pareciera que no hacen caso, ¿verdad? Bueno, también a eso no nos llamó Dios a juzgarles. Pero vivimos en un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de cosas que nos lastiman. Muchas veces las vivimos en carne propia, ¿verdad? Y pagamos consecuencias de quizá algo que ni siquiera cometiste. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? ¿Quién quiere identificar bien si tienes hambre o sed de justicia? ¿Amén? Muy bien, voy a hablar 3 puntos acerca del hambre y sed de justicia. Punto número 1. Debemos ser personas íntegras. ¿Cómo puedo demostrarle a un mundo, a los que me rodean, a mi prójimo, a mi familia, que yo soy una persona íntegra? Bien, una persona íntegra debe ser justa en todo momento lo que hacemos y lo que decimos. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si mis palabras no concuerdan con mis hechos, entonces estoy ya viviendo en la injusticia, ¿cierto? Dice la palabra que nuestro sí debe de ser sí y que nuestro no debe ser no. Ejemplo, ¿te has topado con alguna persona que es quizá muy animoso o animosa y te dice y comienzan a platicar, oye, ¿qué te parece si mañana salimos a evangelizar? Gloria a Dios, y los dos muy animados, ¿sí? Y esa persona te dice, sí, por esta, no, y te dice, sí, sí voy. Y tú bien animado, llegas ese día, al siguiente día, ¿y qué sucede? Y no llegó. De eso estoy hablando. De eso está hablando la injusticia que puede operar en cada uno de nosotros. Nos sentimos mal cuando una persona no llega, cuando una persona no cumple, cuando una persona realmente pues no le importó y la volvemos a ver a esa persona y parece que no pasó nada, ¿verdad? Cuando a nosotros pues sí nos robó la paz. Entonces, esto lo debemos de identificar cada uno de nosotros. Debemos de ser justos en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. 2 cosas. Lo que hacemos debe concordar con nuestras palabras y obviamente lo que decimos debe concordar con lo que estamos haciendo. Si estas cosas no están sucediendo, entonces yo también estoy siendo una persona injusta. Y aquí hay que arreglar algo, ¿verdad? Muy bien, también que mis palabras sean congruentes con mis actos, no ser abusivo. ¿Te has topado con una persona abusiva? ¿Sí? A ver, un ejemplo. ¿Quién puede dar un ejemplo de una persona abusiva? Alguien que haya sido abusivo contigo. ¿El pago de un impuesto, por ejemplo? ¿No? Con otra persona, ¿verdad? Puede ser con otra persona. Y tú ves la injusticia y ves que es una persona abusiva. Pero déjame decirte que también nosotros podemos ser abusivos. Déjame darte un ejemplo. Vemos, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo como quiropráctico. ¿Sí? Muchas veces van hermanos de la iglesia, de diferentes iglesias, conmigo. Y al momento de cobrarles, yo les digo, ¿cuánto es? Pues es tanto. Pastor, yo lo conozco. ¿Sí? ¿Con qué intención me lo dicen? Regateo. ¿Sí? ¿Será bueno esto? Si yo lo decido de mi corazón y veo la necesidad de la persona, lo hago. Pero te pregunto, hermano o hermana, ¿esto es correcto? Porque pareciera que esto lo hacemos muy seguido, ¿eh? Vamos y compramos algún artículo y el regateo. ¿Es justo esto? No nos quedamos a pensar si la persona tiene familia, si esa persona tiene que paga impuestos, ¿sí? Si paga renta, si no tiene para ese día. Hermanos, evitemos esto, no caigamos en este error. Te estoy poniendo tan solamente un ejemplo, hay tantos que podríamos estar cometiendo un error. No ser abusivos, no ser ventajosos. Muchas veces sacamos ventaja de algo, ¿verdad? Para obtener algo. No seamos así.
y aprovechándonos con las personas, ¿verdad? En el tiempo antiguo, los fariseos cobraban impuesto por todo, ¿sí? Hasta para pasar de ciudad a ciudad había un impuesto, ¿sí? Por ejemplo, también pongo otro ejemplo, las casetas. Todos los domingos tenemos que tomar una caseta. Yo nomás veo cómo va subiendo, ¿sí? Y digo, ¡ay, qué abusivos! ¿Sí? Para un tramito que es tan solamente. Entonces tengo hambre y sed de justicia y me pregunto y le digo a Dios, ¿y cuándo va a bajarse esto? Quizá nunca. Pero yo tengo hambre y sed de justicia. Amén. Entonces, en este primer punto, debemos ser personas íntegras. De aquí parte todo. ¿Quieres ver la injusticia en todo su esplendor? Es cuando tú seas una persona íntegra. Amén. Punto número 2. Debemos desear con desesperación la instrucción de Dios. Nuevamente, debemos desear con desesperación la instrucción de Dios. ¿Por qué pusimos aquí con desesperación? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Tengo hambre, tengo sed, estoy desesperado ante tanta injusticia y voy a buscar la instrucción de Dios, porque yo mismo me puedo estar equivocando, yo mismo puedo estar señalando a las personas, yo mismo puedo pues hacer malas cosas. Entonces, con desesperación la instrucción de Dios. ¿Tú buscas o le preguntas a Dios así con desesperación o decides tomar tus propias consecuencias de tus actos? Aquí es donde no muchos se detienen, donde no muchos cristianos doblan sus rodillas ante tal situación y le piden pues dirección o instrucción al Señor, ¿verdad? Debemos entonces nosotros con desesperación buscar la instrucción de decir en ese momento, no sé qué hacer en este momento, pero mejor voy a recurrir a quien sí sabe hacerlo, a quien sí me puede enseñar, a quien sí me puede dar un sabio consejo a través de su bendita palabra. Bien, hambre en todo tiempo. Esto también significa tener hambre y sed de su palabra. ¿Tú tienes hambre y sed de su palabra? Así con desesperación de que si pasa un día y no la leíste, te sientes mal. ¿Sí pasa en tu vida? ¿Sí? ¿Realmente estás anhelando la palabra de Dios, alimentándote? Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y prácticamente la Biblia es inspiración divina. Amén. Y nosotros debemos de alimentarnos de la palabra. Queremos consejos, queremos salida rápida ante las situaciones difíciles que atravesamos y buscamos consejo, pero déjame decirte que muchas personas buscan consejos en donde no tienen que estar buscando. Hay profesionistas, sí, que te pueden ayudar, pero realmente quien más te puede ayudar o la única persona que te puede ayudar es Dios a través de su bendita palabra. Entonces busquemos con insistencia, busquemos con desesperación, así como una persona hambrienta. No sé si te ha sucedido que de repente estás sin comer y no traes ni un peso en la bolsa y ya quieres llegar a la casa. ¿Y cómo llegas? ¿A qué llegas? Al refri, ¿verdad? Y así somos muchos de nosotros, llegamos y al refri, a ver qué hay. Bueno, con esa misma desesperación deberíamos no de llegar al refrigerador, sino de llegar a la palabra. A ver, me sucedió algo, estoy preocupado, tengo un problema. Pues ve a la palabra y seguramente Dios te va a responder. ¿Sí? Y si no hay respuesta en ese momento, por lo menos Dios va a traer paz a tu corazón. Amén. Debemos de tener hambre y sed de su presencia. ¿Tú tienes hambre y sed de la presencia de Dios? Sí, yo no sé cuántos de ustedes están esperando el día domingo para venir y reunirnos como iglesia, saludar a los hermanos, cantar, escuchar la palabra, orar. Sí, y sobre todo buscar la presencia juntos, la presencia de Dios, y no solamente los domingos, sino cada día. De que inicie tu día y tú estés ya pensando en Dios, diciéndole por lo menos, buenos días, Señor. Gracias por este día.
¿sí? O por los alimentos cuando estás comiendo, el detenerte tantito, yo sé que hay hambre y sed, pero detenerte y decirle, gracias Señor por el alimento que me estás dando. Eso es pasar tiempo en la presencia de Dios. Y no solamente por mí, sino también te pido por todos mis compañeros, por el mundo, por los que sufren. Hay tantas personas que han salido, estaba escuchando las noticias, cerca de 10 millones de ucranianos que tuvieron que dejar su patria, ¿sí? Y que están a punto, los que se quedaron, otro tanto o más todavía, de los que se quedaron, no tienen alimento. Y lo que tienen se les está acabando a pasos agigantados. Y está llegando ayuda, pero no se le permite la entrada a esa ayuda. Hay tantas cosas de verdad que tenemos y que no valoramos. Ese es un buen momento para acercarse a Dios, buscar su presencia, anhelar con desesperación su presencia y decirle, Dios, aquí estoy. Quizá no tengo todas las respuestas, pero aquí estoy, Señor. Tu presencia lo llena todo. Amén. También debemos tener hambre y sed de servirle. ¿Quién tiene hambre y sed de servirle a Dios? ¿Sí? ¿En qué le puede servir? ¿De qué formas puedo servirle a Dios? No meramente aquí en la iglesia, en un ministerio, es muy bueno todo esto, el levantar ujieres, el levantar tesorería, el levantar grupos de oración, grupos de estudio, la alabanza, la predicación, es muy bonito todo esto, pero hay tantas formas de servirle a Dios, ¿sí? ¿Cuál podría ser una práctica o algo práctico que pudieras hacer estando en la calle? Si Dios te permite tener un poco de dinero, a mí me gusta regularmente traer cambio en el coche o traer cambio en la bolsa. Y constantemente estoy dándole una moneda a quien se me acerca. Esa es una forma de demostrar mi amor a Dios. Tengo hambre y sed de justicia. Yo sé que voy a llegar a casa y gracias a Dios tengo un alimento. Pero ¿y las personas que están pidiendo? ¿Realmente tendrán un alimento en su casa? A lo mejor sí. Pero hay quizá muchas razones por las que no. Debemos de pensar. Dice la palabra, bienaventurado el que piensa en el pobre. Debemos de pensar también en eso. Hay tantas cosas que podemos hacer como iglesia, el salir, por ejemplo, y repartir tortas y compartir y orar por las personas en un hospital. Hay tantas cosas que podemos hacer que realmente debemos anhelar ese tiempo. Si no lo hemos hecho en este año como iglesia, yo les invito a que alguien pueda levantar la mano y órale, pastor, yo quiero pues, liderar ese tiempo de ir y repartir. Y nos ponemos de acuerdo y a todo eso vamos a decir que sí. Yo no lo puedo hacer todo. Mi familia no lo puede hacer todo. Mis hermanos no lo podemos hacer todo. Pero si alguien dice, yo quiero hacer esto, lo platicamos, lo oramos y con gusto lo vamos a hacer. Esa es una forma de servirle a Dios. Amén. Hay tantas formas. Entonces, debemos desear con desesperación la instrucción de Dios. Decirle, Dios, estás poniendo esto en mi corazón. Y te pones a orar y buscas su presencia y buscas su palabra y el Señor te confirma, sí, lleva a cabo eso que he puesto en tu corazón. Amén. Punto número 3. Debemos creer que Dios concederá los anhelos de tu corazón. ¿Qué dice ahí el pasaje? Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice? Serán saciados. ¿Qué entendemos por la palabra saciados? Si tienes hambre, pues ya no vas a tener hambre, vas a ser saciado. Si tienes sed, pues vas a ser saciado de agua también, ¿verdad? El Señor Jesús, a través de todo lo que hemos estado hablando, de tener hambre y sed de su palabra, de tener hambre de su presencia, de servirle, de ser una persona íntegra, el Señor mismo se va a encargar de saciar tu propia vida. Quizá tú tengas problemas en este momento y tú pongas tu vida, tu corazón, tu empeño, tus fuerzas en todo esto. Por supuesto que Dios es fiel a su palabra y por supuesto que Dios se va a ocupar de tus cosas mientras tú te estás ocupando de su obra.
Por eso es importante también el servicio que hablábamos. Pero ahora Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón. Vas a ser saciado, ¿sí? Dios hará justicia tarde o temprano. Tendrás no solamente la contestación a tus oraciones, sino también tendrás paz y tranquilidad al estar bien con Dios. Y esto es algo maravilloso. Me sorprende a mí ver escenas, por ejemplo, de Ucrania siendo atacado, mientras están reunidas personas alabando el nombre de Dios. ¿Lo has visto? Es algo hermoso. Ver un soldado ucraniano a punto de morir, puesto de rodillas, orando, clamando, es algo hermoso. Y es algo que nos deja ver cómo se puede tener paz en medio de una guerra. Nosotros, déjame decirte que lo estamos viendo de lejitos y no alcanzamos a comprender la gran dimensión del problema que tienen en aquel lugar. Y no solamente en aquel lugar, hay tantas injusticias en tantos lugares. Basta que te vayas al norte del país, ¿verdad? De este mismo país. Hay tantas injusticias, pero en medio de todas esas injusticias, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que está buscando su palabra continuamente, el que está orando por las necesidades, el que está buscando con hambre y sed de justicia la presencia de Dios, aún en medio de todos esos lugares difíciles, está la paz. Y se está cumpliendo la palabra, ¿sí? Porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De todas las cosas que les haga falta. Comida, vestido, alimento, no sé, tantas cosas. Dios puede traer paz a tu corazón en este día, en este momento, pero es necesario poner manos a la obra, ¿verdad? El Señor Jesús les está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios te está diciendo en este momento y nos está diciendo: si tú haces esto, si tú buscas mi justicia, yo te voy a saciar. Voy a saciar tu vida, te voy a colmar de bendiciones. Amén. ¿Sí podemos comprender lo que dice la palabra? Amén, ¿verdad? Vamos al Salmo 37, por favor. Es un salmo muy conocido. Salmo 37, versículos 4 y 5. Dice, desde el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Me llama mucho la atención el versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y si te das cuenta, son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Doblemente felices, deleitosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesús a través de todas estas bienaventuranzas? Sí, primeramente confrontarte en cómo está tu vida y tu relación con Dios, pero lo que más Dios quiere a través de esta enseñanza de las bienaventuranzas es que seas apartado del pecado. Lo que quiere Dios es que seamos apartados de la maldad, del engaño del diablo, ¿sí? Para que vivamos felices. A ver, regálale una sonrisa a la persona que está al lado de ti. No se ve, no te lo quites. ¿Sí? Con los ojos, ¿verdad? Se puede ver la intención del alma. Ay. Dios quiere que seamos felices. Vivimos en un mundo con tantos sinsabores, con tanta injusticia, pues aún en medio de esa injusticia y aún en medio de un mundo violento, que puedas sonreír,
Amén. Dios quiere verte contento. Dios quiere verte feliz. Tan solamente es parar bien el oído, escuchar bien lo que el Señor quiere, que tengamos hambre y sed de Él. Y esto va a traer una enorme felicidad a nuestras vidas. Amén. Vuelve a regalarle una sonrisa al que está al lado de ti y dile: Dios quiere verte feliz. Y es un eslogan también de hace unos años de McDonald's, ¿verdad? Queremos verte sonreír. Y hermosa es la palabra. Dios quiere verte sonreír. ¿Sí? Eres su hijo, eres su hija, y Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Si tú identificas en este día, en esta mañana, a través de esta predicación, que no eres feliz y que necesitas y tienes hambre y sed de justicia, que hoy mismo puedas doblar tus rodillas delante de Dios y hoy mismo puedas decirle: Dios, me he equivocado. Me he equivocado con mi actitud, me he equivocado con mis acciones, me he equivocado con el trato hacia las demás personas, me he equivocado al señalar a ciertas personas. Señor, yo quiero ser feliz. Es una buena petición, ¿verdad? Señor, yo quiero deleitarme en ti. Y he escuchado que tú vas a conceder las peticiones de mi corazón, porque seguramente hay peticiones en tu corazón. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie y me permitas orar por ti, por favor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos permites el poder estar delante de tu presencia y poder reconocer que las cosas de este mundo, el afán, la vanidad, la injusticia, han robado nuestra paz. Pero hoy he escuchado un mensaje donde tú vienes trayendo paz a nuestros corazones. Te queremos primeramente pedir perdón por todas las malas actitudes que quizá hemos tenido con las personas. Señor, perdónanos porque no hemos tenido esa hambre y esa sed de buscar tu voluntad, de creer, Señor, que tú puedes transformar toda situación, de que tú puedes darnos sabiduría ante tal caso, ante tal necesidad, aún ante toda enfermedad, Señor. Padre, nos concentramos muchas veces más en las injusticias y, Señor, hasta nos hacemos un análisis y evaluamos, pero no llegamos a una conclusión. Hoy en este día, Señor, queremos poner toda nuestra vida, toda nuestra causa delante de ti y reconocemos que tú eres el único que puede saciarnos, el único que tiene respuesta, el único que puede levantar nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos que nos perdones, que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en aquella cruz y que nos permita, Señor, en esta misma hora ser levantados. Queremos sonreír delante de ti. Queremos tener hambre y sed de justicia, Señor, sabiendo que un día tú vas a poner orden en cada conflicto, en cada situación, y que, Padre, tú vas a dar la victoria a cada uno de tus hijos que te buscan con todo tu corazón. Ponemos toda necesidad, Señor, ponemos toda aflicción delante de ti, y, Padre, permite que nosotros podamos ser y recibir la consolación que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. No solamente esta consolación en esta vida, sino un día, Señor, dice tu palabra, que habrás de enjugar toda lágrima, que habrás de quitar toda enfermedad, que habrás de quitar todo odio, Señor, todo resentimiento. Padre, permite que podamos caminar desde este día, desde este momento, hasta aquel momento en que habremos de estar cara a cara contigo y que no haya nada en nuestro pasado que afecte nuestra relación contigo. Oramos, Señor, y te damos gracias en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar nuevamente este canto. Yo sé que estás aquí.
y continúa con esta oración delante del Señor. Yo sé que estás